Hola a todos mis estudiantes, una vez más soy yo, Miss Lorena. El día de hoy trabajaremos con las fichas de razonamiento verbal. Sin más preámbulos, comencemos con la... Cuando desconocemos el significado de una palabra, ¿a dónde acudimos? Exacto, a buscar un diccionario. Y ese es el tema que trabajaremos el día de hoy. ¿Qué es el diccionario? Como pueden observar, el diccionario es una obra donde se consultan palabras o términos, que por supuesto se encuentran ordenados alfabéticamente. De las palabras o términos se proporciona su significado, definición, etimología, ortografía, se fija su pronunciación, separación silábica y forma gramatical. En la primera página de su libro podemos encontrar este ejemplo, donde observamos a dos niños que desconocen el significado de una palabra que acaban de escuchar en la radio. Según nuestro diccionario, ¿qué significa pigmento? Aquí ustedes pueden visualizar en sus pantallas el significado de la palabra pigmento. Lo pueden poner en pausa y tomar nota. En función a ello, o después de eso, respondemos a las siguientes interrogantes. Tenemos, ¿esos niños conocen el significado de la palabra pigmento? Definitivamente no. ¿Qué les recomendarías para que conozcan el significado de esa palabra? Usar el diccionario, ¿no es cierto? ¿Para qué sirve el uso de este libro? Sirve para consultar palabras o términos desconocidos. Ahí está. Eso es lo que podemos ir desarrollando. Se les sugiere ir trabajando, tomando nota de lo ya desarrollado. Luego tenemos el siguiente ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Tal y como lo indica en la premisa. Dibuja un diccionario con las características de acuerdo a la oda. ¿Qué es una oda? Es un texto poético. Van a leer esto y en función a ello dibujamos el diccionario. Solamente para demostrar su creatividad. Siguiente información. ¿Qué informaciones podemos encontrar en el diccionario? Como punto número 1, en el diccionario nosotros vamos a encontrar las palabras o la organización de las palabras. Estas, por supuesto, se organizan de acuerdo al orden alfabético y de la misma manera vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. ¿Qué nos dice acá? Ordena las palabras de recuadro en la pirámide. Acá encontramos exactamente 22 palabras, pueden contar ustedes. Y en la pirámide encontramos 27 recuadros, lo que significa que hay o habrán algunos recuadros que estarán en blanco, pero ¿en qué consiste? O de acuerdo a qué vamos a dejar espacios en blanco. Cada uno de los recuadros representa a una letra del alfabeto. Por lo tanto, tenemos 27 letras del alfabeto. Sin embargo, no todas las palabras están en ese orden. ¿Cuál sería la primera palabra que deberíamos agregar allí? La palabra con A. ¿Cuál es la palabra con A? Asno. Con B en el siguiente recuadro. Como pueden observar, no tenemos ninguna palabra con letra B. Por lo tanto, dejamos en blanco. Luego pasamos a la letra C. ¿Encontramos alguna palabra con letra C? Evidentemente no. Luego pasamos a la letra D. Aquí tenemos la letra D, dedo. Completamos o escribimos en este recuadro. Luego pasamos a la letra E. Encontraremos palabras con letra E. Si observamos, no tenemos ninguna palabra con letra E. Por lo tanto, esto lo dejamos en blanco. Y la siguiente palabra sería F. Y así, en ese mismo orden, vamos a ir acomodando o desarrollando toda la pirámide. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Ahí ya lo tenemos desarrollado. Ahí tenemos las siguientes palabras en ese orden, ¿correcto? Bueno, hasta aquí ya está todo desarrollado. Ponen pausa y ustedes lo copian en sus libros. Luego, ¿qué desarrollamos? Dice, descubro, escribe la letra que viene después y formarás una frase. Después de la D viene la letra E, después de la R, S y así sucesivamente, de tal manera que en la A formaremos la frase estoy feliz. En la letra B formamos la frase te quiero. Pero para que ustedes se diviertan solos, les dejo el siguiente ejercicio, que es la letra C. Luego pasamos a las abreviaturas en el diccionario.
¿En qué consisten estos? En el diccionario por lo general vamos a encontrar abreviaturas. Estas se utilizan con mucha frecuencia. ¿Con qué finalidad? Para dar mayor información en el menor espacio posible. Estas abreviaturas o el significado de las abreviaturas lo vamos a ubicar en las primeras páginas de los diccionarios. Pasamos al siguiente ejercicio. Escribe el significado de las siguientes abreviaturas. ¿Qué significará cada uno de ellos? Acá ya lo tengo desarrollado. Ustedes lo van tomando nota para que puedan desarrollar los siguientes ejercicios, ¿correcto? Ahí está. Hacemos una pausa y copiamos en el libro. Luego tenemos el siguiente, el sentido figurado de las palabras. ¿En qué consiste el sentido figurado de las palabras? En el diccionario no solamente podemos encontrar el significado literal de una palabra, también lo encontramos el sentido figurado. ¿Cuál es la diferencia? Si pueden observar en los ejemplos, en el caso 1 dice, ¿ha subido el precio del pan? Caso B, desde niño trabajaba para ganarse el pan. En ambos casos se utiliza la palabra pan, sin embargo, el significado es diferente. En el primer caso, hace referencia literalmente y en el segundo caso de manera metafórica, tal y como lo explica en la parte posterior. Vamos leyendo. Luego, ¿qué nos menciona? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Después de conocer cuál es la diferencia entre literal y figurado, desarrollamos el siguiente ejercicio. Lee las siguientes oraciones, luego escribe en los paréntesis el sentido o significado literal o figurado, según lo que corresponda. Ejercicio 1. Siempre gana en ajedrez desde las primeras jugadas. En este caso, ¿a qué se refiere? Pasamos acá donde ya está desarrollado. Acá hace referencia al nivel literal y hace mención a la acción de jugar. En cambio, en el segundo caso, la palabra jugada está de manera metafórica o figurada y se refiere a trampa. En el segundo ejemplo podemos ver que hace referencia a la forma figurativa y en este caso hilo significa buen desenvolvimiento, mientras que bordó sus iniciales con hilo celeste. Acá la palabra hilo hace referencia a la fibra de algodón. El salón de baile era un horno. ¿Corresponde a qué significado? Significado metafórico, que se refiere a que hacía mucho calor. En el siguiente caso, por favor, enciende el horno a baja temperatura, pues hace referencia al aparato electrodoméstico. En el siguiente ejercicio, donde debemos analizar el texto presentado, pues lo vamos a obviar. ¿Por qué razón? Porque eso es un trabajo que debemos desarrollarlo en conjunto. Cuando retornemos lo estaremos desarrollando. Punto número 4, las acepciones. ¿Qué es lo que entendemos por acepciones o qué significan acepciones? Se denomina acepción a uno de los significados de una palabra. Cabe destacar que muchas palabras de nuestro idioma tienen 2 o más significados. Y en los diccionarios las distintas acepciones siempre van a ir separadas por barras o también por números. Ya esas acepciones se deben utilizar de acuerdo al contexto, al lugar donde nos ubicamos y en el momento en el que nos referimos a esas palabras. Como podemos ver, por ejemplo, en el siguiente caso, dice, Nicanor estaba observando el atardecer cuando escuchó la voz del capitán del barco, que le decía, Nicanor, baja la vela. ¿Vela?, pensó Nicanor. ¿Para qué me pide una vela si todavía hay luz? Como pueden observar en este ejemplo, ambos personajes están utilizando la palabra vela, pero en diferente contexto o con diferentes acepciones. Porque en realidad lo que acá debería haber hecho Nicanor es contextualizar el lugar, el ambiente donde están para poder relacionar con la palabra vela. A ver, ¿a qué se refieren esas dos palabras? A ver, trabajamos y buscamos el significado de la palabra. Vela 1, ¿qué es lo que significa? El primer contexto, la primera acepción. Pieza de lona u otro tejido fuerte que desplegada desde la verga de una embarcación o desde la punta de una embarcación, forma
una superficie que, presionada por el viento, impulsa el barco y permite la navegación. Ahí está el significado de la primera acepción de la palabra vela. La segunda acepción: cilindro o prisma de cera, sebo u otra materia crasa con pabilo en el eje para que se pueda encender o para que pueda encenderse y dar luz. Ahí están los dos significados. Como pueden leer allí, dice que a cada uno de los significados que puede tener las palabras las llamamos acepciones. ¿Ya? Y esas acepciones por lo general suelen ir enumeradas o separadas por 2 barras, como en el ejemplo que observamos a continuación. Tenemos 2 palabras. En el primer caso, la palabra quitina solamente cuenta con una sola acepción. ¿Por qué razón? Si observamos, y si ustedes lo pueden leer, hace referencia a un solo significado. Mientras que en la siguiente palabra, quiubra, acá tenemos rica variedad de frijol de color pálido. Primera acepción. Acá tenemos el número 2, segunda acepción, y el número 3, la tercera acepción. Por lo tanto, la palabra cuenta con 3 acepciones, que es lo que vamos a poner en las respuestas. ¿Qué vamos a escribir acá? Respuesta 1. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuenta con una acepción. En el siguiente caso, ¿qué es lo que vamos a escribir? Cuenta con 3 acepciones. Eso es todo lo que vamos a desarrollar en ese ejercicio. Luego pasamos a la siguiente palabra, saori. ¿Qué sucede con saori? ¿Cuántas acepciones tiene la palabra saori? Igual, tenemos primera acepción y segunda acepción. ¿Ya? Eso lo van a escribir igual, cuenta con 2 acepciones. Nada más, eso es todo lo que hay que desarrollar en ese ejercicio. Luego hay que tener en cuenta las normas. ¿Qué normas se debe establecer al momento de elaborar o al momento de usar un diccionario? Esto lo vamos a ver de frente con el ejemplo. Ustedes pueden leer para ir consolidando más los datos, pero con el ejemplo les voy a ir explicando. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tenemos la palabra, en este caso la palabra gatita, está de manera derivativa o derivada. Lo que debemos buscar es la palabra primitiva. ¿Cuál sería la palabra primitiva? La palabra primitiva es gato. Bailando es un verbo conjugado. Cuando el verbo está conjugado, lo que nosotros debemos hacer es buscar el verbo en infinitivo. Y el infinitivo son todos aquellos verbos o acciones terminados en ar, er, ir. Por lo tanto, acá tendríamos que buscar bailar. Luego tenemos la palabra libros. Está en plural. ¿Qué es lo que debemos hacer? Buscar en singular. ¿Cuál es el singular? Libro. Niñitas. También está de manera derivativa y buscamos su forma primitiva, que es niño. Ajíes. Se encuentra en plural y nosotros buscamos en singular. ¿Cómo buscaríamos tijerita? Eso ustedes me van a responder. Pasamos al siguiente ejercicio. ¿Qué es lo que debemos hacer acá? Desarrollamos el pupiletra. Ustedes podrán encontrar en su libro este espacio vacío. Lo van a ir completando porque ya el mío está desarrollado. ¿De qué manera? Por ejemplo, el número 1 dice, las palabras en el diccionario están ordenadas de acuerdo al alfabeto. Todas estas palabras están escritas en mayúscula. Ustedes van a buscarlo en el pupiletra. ¿Correcto? Ya está desarrollado. Tomen nota, rellenen los espacios en blanco y lo completan. Luego continuamos con el siguiente ejercicio. Lee las oraciones y luego escribe debajo el sentido literal de cada expresión. Como este es un ejercicio que ya les he desarrollado anteriormente, entonces les voy a dejar para que ustedes se diviertan un poquito. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Simplemente me pondrán en la parte posterior, acá en esta línea, el significado de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que ustedes entienden o interpretan con esa frase? La letra C lo vamos a obviar porque es un trabajo que se debe hacer en el aula con tus compañeros. Así que pasamos a la letra D. Ordena las siguientes palabras de acuerdo al alfabeto. Ya nosotros hemos trabajado esto en la pirámide. Ahora ustedes lo van a trabajar colocando en los números. Ya saben que hay que acomodar de A a Z según el orden alfabético. Así que pasamos al siguiente ejercicio. Recuerda el abecedario, dice. Debemos escribir acá debajo la letra anterior. Por ejemplo, acá lo que nos ponen es la letra B.
¿Cuál es la letra anterior a la B? Es A. Anterior a la M y B tenemos la L y la A. Anterior a estas letras formamos la palabra feria. Entonces, ustedes van a continuar desarrollando los demás ejercicios para que así vayamos formando. ¿Qué es lo que vamos a formar? Tendremos como resultado un poema. Y para finalizar, pasamos al ejercicio de afianzamiento, donde lo que debemos realizar en primer lugar es leer todo el texto. Leemos, nos concentramos para el desarrollo o la lectura del mismo. Una vez culminado, pasamos a la siguiente página, donde responderemos o marcaremos las aseveraciones correctas según lo indicado. En el caso número 1 dice, según la lectura, subraya las palabras que tengan el significado equivalente a aquellas que están en negrita. Y por supuesto, dicho resultado lo sacaremos de la lectura del texto. Número 2, señale si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera o falsa. Número 3, lo que debemos hacer es cambiar las palabras en negrita por una palabra antónima. Recordemos que las palabras antónimas son las palabras, son aquellas opuestas a la que mencionamos. Aquí ya tenemos uno de los ejercicios desarrollados. En el caso de la palabra descansar, el antónimo sería trabajar. Pueden ver que cambia el significado de la oración. Luego pasamos a los ejercicios de investigación. Estas preguntas lo vamos a ir desarrollando previa investigación. Número 6. Escribe 2 oraciones en sentido figurado. Lo usamos con mucha frecuencia. Por ejemplo, si digo me muero de calor, lo estamos hablando metafóricamente. A ver, quiero 2 ejemplos adicionales al que acabo de mencionar. Continuando con la siguiente página, podemos encontrar el siguiente ejercicio. Escribe el significado de las siguientes abreviaturas. Esto lo pueden encontrar al inicio del diccionario. Y finalmente ponemos el significado de la palabra atención. Bien, jóvenes, hasta aquí llegamos con la clase del día de hoy. Tómense su tiempo, no se apresuren en querer desarrollarlo en un solo día. Pueden hacerlo durante toda la semana, ya que me estarán presentando recién el próximo viernes. Muy bien, jóvenes, eso fue todo por hoy. No olviden desarrollar los ejercicios asignados. Y ya saben, a continuar respetando el aislamiento social para así evitar la propagación de este virus.